Hola amigos, buenos días. Desde Ginebra, en el estudio de radio, imagen y sonido de Naciones Unidas en el Palacio de las Naciones, les transmite Juan Gasparini y tenemos el honor y la oportunidad de hacer una breve entrevista con Diego García Sayán, que es el relator por la independencia de jueces y abogados, que está finalizando un mandato de 6 años. Como todos ustedes saben, los relatores son elegidos por 3 años, renovables por otros 3, y hoy ha presentado un poco su informe final, centrado básicamente en la problemática de cuáles son los derechos y cómo hay que respetar los derechos de los abogados. Señor García Sayán, buenos días. Le quiero preguntar entonces, ¿cuáles son las conclusiones de derechos humanos para que la situación de los abogados que tienen que defender personas que son perseguidas por la ley, o a veces no perseguidas por la ley, cuáles son sus criterios, cuáles son sus recomendaciones ante esta situación? Bueno, existen unos estándares adoptados en Naciones Unidas hace más de 30 años, los principios básicos sobre la función de los abogados, que entiende que los abogados tienen no solamente derechos, sino que el acceso por parte de la sociedad a tener una defensa legal es un derecho fundamental. En consecuencia, no es cuestión solo de defender per se la profesión legal, sino de defender el acceso a la profesión legal como un derecho humano fundamental. En un contexto como el de hoy en el mundo, en donde hay afectaciones a la independencia judicial de distinto nivel en diferentes países, una de las piezas que viene siendo afectada es la independencia de los abogados, a través de amenazas que no siempre tienen que ser hechas por el Estado, sino por particulares, a través de intervenciones telefónicas, a través de ataques a los colegios de abogados y su independencia, en donde al margen de quién realiza esas actividades, lo que existe es un deber de garantía por parte de los estados de asegurar que los abogados y abogadas puedan ejercer libremente su función y acceder a ello. El informe que he presentado el día de hoy versa justamente sobre eso, cuál es la situación del ejercicio de la profesión legal en base a una nutrida información recibida, y lo que se comprueba es que hay una especie de ola, ¿no? Que afecta a la profesión legal en todas las regiones del mundo sin excepción, y que eso tiene que ser materia de una atención particular por la comunidad internacional. Efectivamente, organizaciones de la sociedad civil en distintos países presentaron casos de abogados en Rusia, Belarus, Hong Kong, Nepal, Myanmar y Venezuela, donde no solamente tiene que haber una garantía, pero sino tiene que haber un respaldo de la legislación para que los distintos actores políticos del país respeten esas reglas. ¿Es así? Usted también ha estado vigilando de alguna manera la evolución de esa legislación nacional en los países. Claro, tiene que ver con legislación, con políticas, porque a veces la legislación puede estar bien, pero no se cumple. Otras veces la legislación permite, por ejemplo, que el Estado maneje las organizaciones y colegios de abogados cuando, de acuerdo a los principios básicos, esas tienen que ser autónomas y sus directivas elegidas única y exclusivamente por sus integrantes, abogados y abogadas. Y también tiene que ver con la vigilancia por parte de la sociedad. La sociedad es a quien tiene finalmente que referirse como la adjudicataria del derecho a tener servicios legales fundamentales, de manera que eso es un tema que tiene que ser garantizado, insisto, no como un derecho circunscrito a los abogados o abogadas, sino como un derecho de la gente. Esto es parte de principios, insisto, adoptados en Naciones Unidas hace más de 30 años, en 1990, pero en el escenario global hay otros esfuerzos que empiezan a aparecer. En Europa se está trabajando en preparar un instrumento internacional que podría ser un tratado internacional abierto a que países que no son parte del Consejo de Europa puedan adherirse a él si es que esto se llega a convertir en un tratado, cosa que como relator he alentado de manera expresa porque sería un paso muy importante para avanzar en esa dirección. Otro de los elementos que han surgido en el debate es la buena noticia, en el sentido que hay que garantizar también la presencia de los abogados antes de los interrogatorios de las personas detenidas, como una garantía de que van a ser bien tratados. Ese es un elemento también importante porque es una protección. Hay unos principios hechos por un abogado argentino que se llama Méndez, que han sido de algún modo tomados como referencias en Naciones Unidas. ¿Qué opina sobre la evolución de esto de que tiene que haber siempre una presencia de un abogado cuando hay interrogatorios? Hay una serie de principios muy importantes que han sido hechos por organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos,
el Protocolo de la Esperanza, empujado por CEGIL, una organización de derechos humanos muy importante con sede en Washington, y los principios Méndez, que son elementos muy importantes impulsados por Juan Méndez, que fue antes relator de Naciones Unidas en otro mandato, que tienen que ver con ese momento en el que las personas privadas de libertad, antes del interrogatorio formal, antes de comparecer ante un fiscal o ante un juez, son los momentos de mayor incertidumbre, de mayor nubosidad en cuanto al ejercicio real de derechos fundamentales. De manera que los principios Méndez lo que buscan es dar ciertas pautas de cómo debe comportarse la autoridad en esas horas decisivas y a qué tiene derecho una persona que es privada de libertad en un contexto como ese, más allá de si es inocente o responsable, tiene derecho a una defensa legal oportuna y no cuando ya se hayan producido hechos que lamentar con un interrogatorio deficiente, sin garantías, o eventualmente algunos maltratos que también se pudieran haber producido. Entonces, hay piezas que se van generando en la propia sociedad que Naciones Unidas tiene que prestarles atención, aunque no sean tratados internacionales, sí son criterios muy importantes que creo que las sociedades democráticas pueden recoger, ¿no? Y además de su presentación de informe final aquí, usted va a presentar como fin de su mandato un informe a la Asamblea General de la ONU compuesta por sus 193 Estados miembros, y ahí hay una serie de principios que usted anticipó hoy, que deberían respetarse, digamos, para que la función de la abogacía tenga un buen porvenir, si se le puede llamar así. Así es, mira, Naciones Unidas pactó hace años una agenda, la Agenda 2030, con distintos grupos de obligaciones y de compromisos. Uno, el objetivo 16, tiene que ver con el Estado de Derecho, con el acceso a la justicia. De manera que cuando se fija una meta temporal como el año 2030, eso es una especie de aliciente para tener no solamente un objetivo vago y sin temporalidad específica, sino algo que tiene que ver con pasos concretos para acceso a la justicia. Y acceso a la justicia no es simplemente un asunto administrativo, sino tiene que ver con un conjunto de componentes que por supuesto le hacen a una justicia que tiene que ser también independiente. Entonces, los distintos informes que como relator he hecho en estos 6 años se articulan a esos objetivos que tienen que ver con el acceso a una justicia en serio, y para que sea en serio tiene que ser independiente, y cómo esa es una responsabilidad de todos los estados partes de Naciones Unidas. Hay en el mundo distintos enfoques, distintos niveles de entendimiento sobre qué cosa es vinculante y qué no es vinculante, pero estos objetivos al 2030 y el objetivo 16 sobre Estado de Derecho y acceso a la justicia son objetivos de consenso adoptados en todas Naciones Unidas, y eso por eso creo levantar las cosas en ese sentido y presentarlo para el debate en la Asamblea General en el mes de octubre, que es el último informe que presentaré. Bueno, y para terminar, además de usted encargarse de debatir y afianzar principios generales, las relatorías, y en su caso también, reciben casos individuales. No hace falta que se haya agotado la vía interna legal dentro de cada país para traer un caso aquí, y voy a poner un solo ejemplo que ha sido conocido a través de la prensa, de que usted recibió una denuncia de lo sucedido en la provincia de Entre Ríos, en la Argentina, con una fiscal, Cecilia Goyeneche, que había conseguido condenas de corrupción importantes y, en primer lugar, fue cesada de su cargo y finalmente ha sido expulsada, ha sido destituida como fiscal. Yo no le voy a pedir entrar en consideraciones que están cubiertas por la confidencialidad, pero ante los casos individuales como este, ¿cómo es su posibilidad de actuar? Usted ha recibido esa comunicación, y ¿qué es lo que usted puede hacer si usted encuentra en esas comunicaciones elementos de verdad y que le hacen pensar de que hay violaciones de los principios generales que usted está obligado a defender? Bueno, cuando un relator, como en mi caso, encuentra que hay elementos de información serios en una comunicación que se recibe a propósito de un caso, y ese caso cuenta con la anuencia de la persona que es víctima de esas posibles afectaciones, el relator puede enviar una comunicación al Estado concernido y para el cual el Estado tiene 60 días para responder.
Entonces es recién cuando se recibe esa respuesta o se vencen los 60 días sin recibirla, se puede publicar la comunicación que el relator o relatora haya enviado al gobierno respectivo. Estas comunicaciones son muy importantes porque abren un diálogo sabiendo que una comunicación del relator no es vinculante, no es una sentencia de la Corte Interamericana ni nada parecido, pero sí es algo que pone sobre el tapete un tema para una comunicación bilateral. Yo no puedo entrar a comentar la sustancia de este caso porque el plazo para que el gobierno argentino es el 26 de junio. Responda recién vence dentro de algunos días, pero en cualquier caso lo que es claro es que cuando hay un Estado federal es el gobierno que representa al país en su conjunto ante el sistema de Naciones Unidas el que responde sobre los hechos que puedan estarse produciendo, como es el caso de Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, que son varios países en nuestro hemisferio que tienen una estructura federal. Lo único que puedo comentar en general es que el tema de la corrupción es un asunto de principal preocupación en lo que ha sido mi papel como relator. La corrupción como una amenaza permanente a la independencia de la justicia, pero la corrupción también como un reto en el que el espacio clave dentro de la estructura del Estado para enfrentar la corrupción está precisamente en manos de la justicia, de fiscales y de jueces, y corresponde a fiscales y jueces independientes. La tarea es la primera línea de combate y la última, porque llega hasta al Tribunal Supremo o la Corte Suprema, el papel central, de manera que cualquier hecho vinculado a corrupción que afecta la independencia de un juez o de un fiscal es un hecho que debe merecer atención relevante por parte de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, vencido el plazo de los 2 meses, esa comunicación que usted le envió a la Argentina sobre este caso va a ser pública. Se hace pública. Y usted podría incluso tener alguna otra intervención eventual sobre este caso. Porque puede llegar... Hay una destitución de un fiscal por haber de alguna manera condenado personas por corrupción. Entonces si llega una comunicación, como que estoy seguro llegará del gobierno de la República Federal Argentina, se publica también esa comunicación y habrá que ver su contenido para ver si se puede o se debe establecer un diálogo que sería lo más propicio, porque como repito, en este caso no estamos hablando de un dictat, de una sentencia, sino de una comunicación que se recibe para prevenir un daño o para corregirlo, si es que ese daño, como parecería es el caso, se ha producido ya. Muy bien. Diego García Sayán, relator, le agradecemos por estos 6 años aquí en Ginebra y gracias a François Subiguer en los controles hemos podido hacer esta entrevista, tal vez la última de los 6 años de mandato. Desde Ginebra le transmitió Juan Gasparini.